¿Tiene sentido amenazar de muerte una fuente de agua que tardó miles de años en formarse por una actividad económica que puede durar unos 10 o 15 años? ¿Quiénes se benefician y quiénes salen perdiendo cuando se toman este tipo de decisiones? Actualmente en nuestro país se está volviendo a debatir la ley de glaciares, una ley que solo se explica por la lucha de los pueblos por defender el agua en cada provincia. Si fuera por los gobiernos, nunca hubiera salido. Cristina la vetó en 2008, se insistió y se logró aprobar en 2010. Milei ahora quiere demolerla para instalar la minería. Desde Ambiente en Lucha somos claramente parte de la resistencia a este avance extractivista en todo el país. Y este hecho nos sirve para introducir lo que vamos a estar conversando y debatiendo con nuestros invitados en el programa de hoy. Porque vamos a hablar, en términos generales, sobre políticas de Estado, políticas del gobierno, ya sean alimentarias, energéticas, climáticas, todas las políticas, las que ya existen y las que quisiéramos que existan. Porque hay un sentido común muy extendido en las últimas décadas que tiene como principal exponente los libertarios, que consideran que la humanidad no es capaz de poder tomar decisiones sobre su futuro, sino que tiene que tomarlas el mercado, que es quien tiene que decidir sobre nuestras vidas. Sean bienvenidos a este Agitando la Colmena a quienes quieran pelear para poner el futuro en las manos del pueblo. Bienvenidos a una nueva edición de Agitando la Colmena. Ya estamos llegando al fin del año. Acá estamos con Sofi. Ya cansado, Agotado. ya agotadas y agotados, sí. Cansado, jefe. Sí, pero bien. Bien. Bueno, y como ahora estamos en tren de ida directo a nuestro tema, ya podemos introducir la entrevista, la primera entrevista que tenemos hoy. Creo que ya está conectado de manera virtual, ¿no? Bien, así que les vamos a presentar a Martín Arboleda, que es sociólogo, es de origen colombiano, pero está radicado hace un tiempo en Chile y es autor de un libro que acá circuló mucho, editado por Caja Negra, que se llama Gobernar la Utopía, sobre la planificación y el poder popular. También es autor de otro libro que se llama Planetary Mind, editado por Verso Books, que todavía no está en castellano, ahora le podemos preguntar, y con quien teníamos ganas de charlar hace un tiempo, así que le damos las gracias por sumarse a Martín a esta nueva edición de Agitando la Colmena. Bienvenido. Muchísimas gracias, Sofía y Nicolás. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por la invitación. Bien. Ahí, bueno, primero felicitaciones por el trabajo. Efectivamente acá tuvo bastante circulación. Hemos visto algunas charlas también tuyas de presentación. Sabemos que estás trabajando otras cosas, pero bueno, bienvenido y gracias por el aporte. Bien, yo quería consultarte, voy a mirar para acá, que tengo la cámara en el medio. Quería consultarte cómo llegaste vos a interesarte por esta cuestión de la planificación económica y qué rol crees que ocupa en los debates de hoy en día. Sí, gracias, Sofía, por la pregunta. Bueno, yo para situar un poco el contexto en el que este libro fue escrito, fue realmente en el contexto de los estallidos sociales que se dieron en el año 2018, ¿cierto? Que en Ecuador, Chile, Colombia, en donde fue muy interesante para mí ver que hubo, digamos, una impugnación masiva a las formas, digamos, del régimen neoliberal que estaba imperando en estos países, ¿cierto? Y se llenaron las plazas, digamos, de grupos gigantes de gente, manifestaciones en todos lados, ¿cierto? Una impugnación abierta, pero que en todos los casos careció de un proceso de conducción y sobre todo de la posibilidad de traducir las demandas populares en instrumentos técnicos de intervención y en un programa, digamos, de transformación económica que pudiera garantizar un piso básico de estabilidad material para las mayorías, ¿cierto? Eso fue, en ese momento, obviamente, empecé a preguntarme por la planificación, que fue una de las grandes ideas fuerza del siglo XX y que además es muy interesante cuando uno va a la historia de la planificación, se da cuenta que es un concepto y una forma que aparece en contextos de crisis, ¿cierto? En algunos casos incluso de desmoronamiento societal. Pensemos en la revolución bolchevique, la revolución rusa, es digamos, el primer momento que instala la idea, digamos, de una planificación socialista consciente de la economía
particularmente después de que una guerra civil y la Primera Guerra Mundial está causando estragos en Rusia en ese momento, en el 1921 se implementa esta nueva política económica que establece, digamos, un marco de acción para poder ofrecer algún piso de estabilidad, ¿cierto? Lo mismo sucede con el Plan Marshall a mediados del siglo XX en Europa para reconstruir al continente después de que la Segunda Guerra Mundial había generado, digamos, desastres. Lo mismo en América Latina con los programas de industrialización por sustitución de importaciones que se empiezan a implementar a mediados del siglo XX, ¿cierto? Yo creo que es importante volver hoy en día a estas experiencias y a la historia social y política de la planificación, porque precisamente en algunos de los casos fue, digamos, un mecanismo para poder traducir las demandas populares. Digamos, muchas de las reformas agrarias que se implementaron en el siglo XX en América Latina fueron un intento de llevar al ámbito de la intervención estatal consignas, digamos, como las de la tierra para quien la trabaja, ¿cierto? Claro, sí. De darle, digamos, una suerte de fuerza institucional a estas demandas populares. Y estamos viendo el retorno de la planificación, digamos, a una escala gigantesca, pero esta vez en manos de grupos oligárquicos que emplean los instrumentos del aparato estatal, pero para beneficiar a pequeñas élites. Claro, ahí vos quizás ahí invirtiendo algunas de las cosas que teníamos ahí pensadas para charlar, pero el libro, una de las cosas que arrancás planteando, digo, para tomar este hilo que acabas de mencionar recién, hay una idea de que como que la planificación como concepto, como idea, como propuesta fue muy impugnada después de los 80, ni que hablar después de la caída de la Unión Soviética, pero eso no significa que no esté vigente, ¿no? Y que no sea una herramienta que llevan adelante a otros intereses las grandes corporaciones o sobre todo un puñado de multinacionales que han transformado lo que entendíamos quizás por planificación en algo al servicio, vos decís, de una plutocracia, ¿no? Al servicio de una minoría privilegiada. ¿De qué forma hoy existe la planificación en el capitalismo contemporáneo? Claro, sí, eso es un buen punto, porque parte también de lo que me llevó como a repensar la trayectoria de la planificación fue el hecho de que, claro, estábamos viendo esta sucesión de estallidos sociales en nuestra región, ¿cierto? La ausencia de una conducción y de un mecanismo, como les comentaba, también fue muy evidente el hecho de la desaparición de la idea de la planificación en el horizonte programático, estratégico, incluso en la imaginación de futuro del progresismo y de la izquierda, ¿cierto? Yo creo que eso es, digamos, particularmente problemático, considerando que, nuevamente, como estamos viendo, el despliegue de mecanismos de intervención a escala gigantesca, ¿cierto? Yo creo que, por ejemplo, claro, el 2008, cuando se revienta la burbuja y empieza la crisis de la hipoteca subprime en Estados Unidos, vemos, digamos, todos estos actos de salvataje implementados por el Estado para poder rescatar a bancos y a expensas, digamos, de que millones de personas se quedaran sin casa en Estados Unidos, ¿cierto? Y asimismo distintos esquemas de intervención de reformas tributarias. Estamos viendo, por ejemplo, en las grandes potencias del norte global, nuevos esquemas de intervención y de fomento industrial, esto llamado, digamos, Bidenomics. El gobierno de Joe Biden en Estados Unidos trajo de vuelta la idea de la política industrial, ¿cierto? Algo que incluso con el cambio de gobierno, con Donald Trump, digamos que abandonaron algunos objetivos ecológicos, y podemos volver a la idea, como esto de la planificación ecológica después, pero Trump abandonó los objetivos ecológicos, pero sigue aplicando una política industrial de fomento en donde básicamente, o sea, se deja de lado cualquier pretensión, incluso como de tener una suerte de apariencia de libre mercado, ¿cierto? Entonces lo que plantea el libro es básicamente, si la planificación hoy en día es el ámbito en el cual se despliega la economía política del capitalismo, no podemos rechazar o digamos, renunciar a la búsqueda de una planificación popular, ¿cierto? Yo creo que es algo que tiene que situarse nuevamente en el horizonte programático y estratégico de las izquierdas, y sobre todo, particularmente del ecologismo. En esta recuperación y también en algunas charlas que escuché que tenías, presentando el libro y amplificando estos debates, hay una idea de cómo introducir la discusión por la planificación tiene que ver con
quizás pasar a la ofensiva en el debate político y no solo estar en una instancia de resistencia. ¿Puede ser que también tenga esa característica? Sí, absolutamente, porque parte, digamos, de lo que podemos observar en el contexto latinoamericano es el hecho de que el progresismo está demasiado atrapado en la narrativa, en la metanarrativa, incluso podríamos decir que es algo que va incluso anterior a los enfoques teóricos políticos de la redistribución, ¿cierto? Digamos, siempre se pone el énfasis, digamos, en la redistribución, en la justicia social, algo que es muy importante sin duda y que no hay que soltar, pero eso ha venido a expensas de una suerte de desconocimiento o como se deja de un lado el problema y la tematización de la producción de la riqueza y sobre todo qué es lo que se va a producir como sociedad, ¿cierto? De qué manera se va a hacerlo, en qué condiciones. Entonces, precisamente eso es lo que tematiza la planificación como sociedad, qué se va a producir, cuáles van a ser los objetivos de desarrollo, ¿cierto? El primer ciclo progresista latinoamericano tuvo muy fuertemente arraigado esta idea de la redistribución y vimos cómo resultado de eso se lograron alcances importantes en la lucha contra la pobreza, se reducieron las brechas de desigualdad, pero al mismo tiempo se profundizó un modelo primario exportador que es ecológicamente destructivo, tecnológicamente atrasado y que somete a las economías latinoamericanas a una situación de vulnerabilidad y subordinación en el sistema interestatal. Entonces yo creo que la tarea para un segundo ciclo progresista es volver a disputar la cuestión de la producción y yo creo que por eso se hace necesaria retomar la idea de la planificación. Vos en Planetary Mind rechazás la idea de que la globalización implique una pérdida de soberanía estatal. Y propones en cambio que las cadenas globales de suministro conviven con fronteras nacionales, digamos, fuertemente militarizadas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es, en tu opinión, ¿no? Los rasgos centrales del capitalismo contemporáneo? Sí, ese es un punto que yo creo que de alguna forma hay que conectar con el anterior acerca de volver a situar, digamos, como el pensamiento latinoamericano en el ámbito de la división internacional del trabajo, porque parte de lo que creo yo que lo que traté de hacer con el libro Planetary Mind y que he estado tratando de trabajo, como ampliar en mi investigación más reciente es el hecho de que todas estas teorías sociológicas de la globalización que partían de la suposición de que los estados habían sido absolutamente avasallados por estos, digamos, flujos transnacionales financieros, de capital, migraciones, etcétera. Sí. Yo creo que está siendo fuertemente tensionado hoy en día cuando estamos viendo, digamos, como el hecho de que el carácter jerárquico, incluso casi que, digamos, estratificado, incluso casi que autoritario del sistema interestatal capitalista, vuelve a aparecer en primer plano nuevamente, ¿cierto? Esto lo hemos visto, digamos, de manera muy clara con el auge de una segunda presidencia de Trump, o sea, ni qué decir, digamos, con todo lo que ha sido la acción genocida del gobierno de Israel en Franja de Gaza, ¿cierto? Y el reacomodo de los bloques geopolíticos que se ha dado en ese marco, ¿cierto? Yo creo que esto pone en tensión, digamos, enfoques, y lo que yo traté de hacer con ese texto y que he tratado, digamos, de seguir profundizando actualmente, es el hecho de que esto pone en tensión muchos de los enfoques de cosmopolitismo, tanto liberal, pero también como cosmopolitismo marxista, que fueron importantes durante los 90, principios del siglo XXI, porque podemos pensar, por ejemplo, autores como David Harvey, como Antonio Negri, en Argentina, por ejemplo, como Juan Íñigo Carrera, que tienen muchas diferencias entre ellos, pero todos comparten el hecho de que consideran la teoría del imperialismo como algo obsoleto, como algo anticuado y que hay que descartar, ¿cierto? Yo creo que hoy en día, dadas las circunstancias, digamos, como lo que estamos viendo, digamos, aparecer ante nuestros ojos, de alguna manera ponen muy en tensión esa suerte de cosmopolitismo de izquierdas y nos hacen, digamos, volver a pensar acerca de la naturaleza de la autoridad y la sujeción en el sistema interestatal capitalista. O sea, ante incluso el retorno de una forma de imperialismo como directamente intervencionista de guerra militar, estamos viendo el despliegue, digamos, del ejército estadounidense en las aguas del Caribe latinoamericano
digamos, en formas que son muy reminiscentes de lo que fue, digamos, el imperialismo de la Guerra Fría, ¿cierto? Entonces yo creo que es un momento muy importante para retomar las teorías clásicas del imperialismo y del sistema interestatal. Está bueno esto que reponés y aprovechando, bueno, ahí ya surgió con esta mención de lo que está pasando hoy en día en el Caribe y los bombardeos de Estados Unidos ahí. Sí. Pero en esta discusión del nuevo escenario de geopolítica, vos también haces un análisis del lugar que es particularmente importante para América Latina, que está teniendo China hoy en día, ¿no? En el nuevo tablero mundial, que a veces desde acá, que tanto seguís, pero si uno pone programas de streaming político, está bastante venerada la experiencia china, como que habría que hacer como ahí, entre quienes son críticos del mileísmo, ¿no? ¿Cómo caracterizás lo que está pasando acá con la nueva potencia en ascenso China y por qué es importante una buena caracterización de China para quienes estamos en este continente? Sí, yo creo que es muy importante, como bien señalas, una caracterización importante del auge de China por varias razones. Primero que todo, a mí me parece que, y dado, digamos, bueno, primero a mí me parece que lo que están haciendo ustedes de Ambiente en Lucha, digamos, de esta apuesta por revitalizar y repensar como el ecologismo, yo creo que es muy importante. Yo creo que el auge de China nos convoca a quienes tenemos una conciencia y compromisos, digamos, con el medio ambiente y por la defensa de la naturaleza y del medio ambiente, ver el auge de China en términos también ecológicos, ¿cierto? Porque dentro de la literatura en años recientes se ha venido hablando de que hay una nueva guerra fría entre, hoy en día, claro, si la primera guerra fría fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy estamos viendo el auge de una segunda o nueva guerra fría que ya no sería entre la Unión Soviética y Estados Unidos, sino entre Estados Unidos y China, y ya no sería tanto por el control territorial, sino por el control de sectores tecnológicos estratégicos, ¿cierto? Estamos hablando de los semiconductores, de la particular industria automotriz hoy en día y además de particularmente la industria energética y la producción de la energía, a tal punto en que también hay otras lecturas un poco más recientes que hablan de una nueva guerra fría ecológica, ¿cierto? En donde básicamente China encarnaría un poco como el auge de las tecnologías de producción de energía limpia, mientras que Estados Unidos encarnaría los intereses de una industria fósil decrépita, anticuada, digamos, en decadencia, pero que tiene costos hundidos gigantescos y se va a tratar de afirmar a estos costos, digamos, hundidos estratégicos. Mientras que China, de alguna manera, y podemos discutir esto más adelante, pero ha reducido sistemáticamente los costos de producción de energías renovables, lo cual ha abierto posibilidades de desarrollo ecológico inusitadas, inéditas, incluso hasta hace 10 años. Entonces yo creo que ha habido una transformación muy sistemática del tablero geopolítico en esos términos, y creo que, bueno, la literatura por lo menos habla de que la transición energética y digamos el liderazgo chino en la transición energética abre una ventana tanto de oportunidad también como de desafíos para las economías proveedoras de materias primas como son las economías latinoamericanas. Bien. Todo un escenario de problemas que surge ahí. Acá, bueno, quienes llegaron hasta este punto en esta conversación, tenemos algunos capítulos sobre litio y cuestiones por el estilo, sí, también para indagar. Solo digo porque me quedé pensándolo y por si no era parte del esquema, pero y en tu forma de pensar cómo es la planificación y imaginar y construir futuros y demás, al margen de su rol geopolítico, ¿qué tenés una opinión o una corrección sobre cómo planifica China? Uno parece bueno planificar, y lo que está haciendo China, que una valoración o una crítica, ¿qué pensás al respecto? Bueno, claro, yo creo que quizás más polémico, pero sí. Sí, bueno, pero es interesante. Yo creo que es interesante entrar a esas preguntas más polémicas, ¿cierto? Yo creo que, por supuesto, hay como varias dimensiones de esto, ¿cierto? Yo creo que, por un lado, creo que no es menor el hecho de que hoy en día el escenario
podemos hacerle como muchas críticas al hecho, digamos, de las formas, digamos, de autoritarismo político de China, las maneras como el aumento exponencial de emisiones que tuvo para poder lograr el desarrollo científico y tecnológico que tiene hoy, ¿cierto? Pero por el otro lado, yo creo que, digamos, pensando desde una suerte de ecosocialismo como fuertemente, digamos, pragmático y estratégico, el hecho de que hoy Estados Unidos encarne el bloque geopolítico que habla en nombre de los intereses de la industria fósil global, que es lo que hoy en día amenaza con destruir la vida de la humanidad en el planeta, yo creo que eso nos convoca a volver a repensar la cuestión del no alineamiento activo, ¿cierto? Y yo creo que hoy en día, sobre todo, este año se conmemoran 70 años de la conferencia de Bandung. El próximo año se conmemoran 60 años de la primera conferencia tricontinental, que fueron instancias de organización internacionalista del tercer mundo, en donde se discutió la idea del no alineamiento activo y decir, ya, los intereses de los países del tercer mundo, del sur global, no son los mismos de los de las superpotencias, ¿cierto? Los intereses de las economías latinoamericanas están lejos de coincidir con los intereses de China, ¿cierto? En este momento a China no le conviene comprarle manufacturas a América Latina, ¿cierto? No le conviene que los países latinoamericanos abandonen su modelo primario exportador, ¿cierto? Y hay que partir desde ese primer momento de reconocimiento, ¿cierto? Pero bajo una postura de no alineamiento activo, eso significa no huir o no, digamos, abandonar como la necesidad de establecer alianzas internacionales. Y yo creo que bajo esa postura o bajo ese enfoque de no alineamiento activo es que los países latinoamericanos deberían, no solamente, claro, como buscar alianzas con China, digamos, para buscar formas de transferencia tecnológica que podemos discutir de qué manera se pueden dar o se están dando en algunos lugares del mundo para poder transitar hacia modelos que no estén basados en la explotación de la naturaleza, sino en el conocimiento científico. Pero, claro, reconociendo que los intereses son distintos, incluso van a veces a contrapelo. Entonces yo creo que necesitamos ampliar o intensificar nuestra curva de aprendizaje del modelo chino, porque creo que también el hecho de que China haya sacado a 800 millones de personas, bueno, 600, dependiendo del cálculo, a cientos de millones de personas de la pobreza, creo que es importante en un momento en donde América Latina de alguna manera necesita una transformación en su modelo productivo. Bien. Ahí daría para seguir en sí mismo, que es un país demasiado grande y una historia demasiado rica, pero aprovecho el hilo que tiraste de qué es lo que quizás deberíamos pensar y pensar y tomar, este de no alineamiento estratégico. Y también en ambos libros, ahí ya preparándonos desde el lado de las izquierdas, por decirlo de una manera, una crítica a una cierta romantización o de prácticas individualistas o de prácticas o de discursos antitecnológicos que son muy habituales en América Latina, y vos desarrollás una crítica a eso y a los planteos estrictamente locales o localistas que a veces emergen ante la crisis del capitalismo y el fracaso de otras experiencias, ¿no? ¿Podrás desarrollar un poquito eso? Sí, totalmente. Yo creo que también parte del debate que es importante dar en el ámbito de la discusión política estratégica de los ambientalismos latinoamericanos y de los progresismos es el hecho de que a mí me parece que el ethos de anticolectivismo que propugnó la Escuela de Austria y el neoliberalismo fue tan fuerte como una suerte de metanarrativa para entender la sociedad que incluso percoló en el imaginario de una izquierda que considera las prácticas micropolíticas y autogestivas más importantes o de mayor relevancia o desconocen, digamos, frente a prácticas organizadas y formas organizacionales clásicas de la clase trabajadora, como los sindicatos, las centrales obreras, la forma partido, por supuesto, ¿cierto? Hemos visto también cómo, digamos, la forma asamblea, esta idea, digamos, de las multitudes interconectadas, que era muy propia del operaísmo italiano, ¿cierto? Ha sido muy predominante para pensar la forma, digamos, de activismo y de resistencia
en América Latina, y yo creo que es importante retomar estas formas organizacionales orgánicamente más densas, y por eso escribí, digamos, pensé la idea de la planificación y sobre todo su relación con las formas partidarias, ¿cierto? Porque estamos viendo hoy en día que, como dice una reseña de Jun Fujita Hirosa, el libro sobre Oscar del Barco en el país de los soviets, dice, no podemos seguir dejando a Lenin en manos de nuestros adversarios, ¿cierto? O, si alguien hoy en día está aplicando el centralismo democrático, está construyendo partidos audaces, tácticamente efectivos y haciendo transformaciones impresionantes con ello, es la extrema derecha, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy importante volver nuevamente a estas formas organizacionales y disputarlas nuevamente, ocuparlas, porque estamos viendo que el adversario está haciéndolo de manera muy efectiva. Parte, digamos, de lo que me pareció muy fascinante de lo que conozco de Ambiente en Luchas, convocaron un evento y en la ficha aparecía un Lenin apicultor, ¿cierto? Yo creo que, no sé si Agitando la Colmena, ustedes me podrán decir si tendrá alguna relación con eso, pero yo creo que pensar un leninismo ecológico hoy en día es quizás una de las tareas más urgentes. Bien, sí, habíamos hecho un taller, estábamos acá mirando las preguntas. Sí. No íbamos a ir por esa, pero ya la mencionaste vos. Hicimos el año pasado un taller de formación y encontramos un cuadro, yo nunca lo había visto, de un Lenin mirando unas plantitas y nos pareció muy simpático. Sí. Está circulando Andreas Malm, y sé que, bueno, ustedes tienen un evento, ¿no?, del otro lado acá de la cordillera dentro de poco también, en torno a discutir el leninismo ecológico. Antes de ir a eso, que es la expresión que tiene ahora eso, primero vos, hace poco, hace no mucho, o en los últimos años, estás escribiendo alrededor de la importancia de recuperar a Engels, que muchas veces queda ahí relegado en el pensamiento y en la formación. Nosotros acá hacemos la mea culpa de que es la primera vez que lo mencionamos en 14 programas, creo, de Agitando la Colmena, y de hecho lo mencionaste vos antes que nosotros. Pero bueno, aprovechando eso, la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que tenemos para recuperar ahora 2025 de esta figura muchas veces subestimada, ¿no?, de la izquierda a nivel mundial? Sí, totalmente. Yo creo que, y conectando con la pregunta anterior, yo creo que además de la dimensión de escala, como el problema de que estamos totalmente acostumbrados, o con la narrativa predominante es la de un ecologismo que debería ser micropolítico, solamente autogestivo, sin en ningún caso desmeritar la importancia que tienen las formas autogestivas. No quiero obviamente para nada decir que esto tiene que ser abandonado, sino que eso va, digamos, a expensas a veces de dejarle los sectores estratégicos de la economía al capital y a los grupos oligárquicos. Entonces yo creo que volver a pensar en el control de estos sectores estratégicos de la economía es muy importante. Y además, porque yo creo que también, además de esa tendencia micropolítica, también existe una tendencia primitivista que yo creo que está muy fuertemente instalada en las tradiciones del postdesarrollo, el decrecimiento, en donde de alguna manera hay una suerte como de mirada muy nostálgica a los mundos precapitalistas, siendo, digamos, que esa suerte como de mirada termina muchas veces en una suerte de conservadurismo velado que a mí me parece que es muy problemático también, ¿cierto? Como que construye una imagen idealizada de lo que fueron las sociedades premodernas, ¿cierto? Además deja absolutamente en libertad a los grupos, a los sectores estratégicos para poder hacer lo que quieran con la economía. Y en ese sentido yo creo que Engels es un interlocutor muy fundamental para nuestros tiempos por varias razones. Primero que todo, Engels estuvo fundamentalmente comprometido con una política de masas, ¿cierto? Esto yo creo que es muy clave en el sentido en que hay que hacerse la pregunta de por qué el ambientalismo contemporáneo ha sido incapaz de hablarle más allá de círculos, digamos, élites académicas, intelectuales, culturales, ¿cierto? Y hablarle a la clase trabajadora, hablarle a las masas, ¿cierto? Y Engels fue alguien que en la historia del marxismo supo conjugar muy bien lo que fue el análisis de una política de masas, ¿cierto?, con una concepción científica sobre el cambio social, y además fue uno de los
primeros, digamos, autores canónicos del marxismo que incorporó seriamente un análisis ecológico y se hizo preguntas muy importantes sobre la naturaleza, el cosmos, el universo, la relación entre la biología, la geología, la física. Y además, por supuesto, fue uno de los primeros en tomar muy en serio la cuestión de la emancipación femenina como una de las principales, digamos, frentes o vectores de la emancipación de la clase trabajadora en general. Entonces yo creo que recuperar a Engels también es muy importante porque ¿qué es lo que representa Engels dentro de lo que podríamos decir que es el canon, entre comillas? A mí no me gusta tanto hablar de canon, pero obviamente es un autor canónico, un clásico para el movimiento obrero. Ha sido muy caricaturizado, muy vilipendiado, pero lo que yo quiero argumentar es el hecho de que él representa el espíritu, por un lado, científico, por el otro lado también insurreccional, ¿cierto? La idea de que no bastan las resistencias, ¿cierto? Las resistencias no son suficientes, tenemos que aspirar a una transformación, a una disputa por el poder político. Engels fue un teórico también de la forma partido, y yo creo que él ofrece claves para poder pensar e imaginar este ecosocialismo científico que todavía debe ser construido, ¿cierto? Yo creo que necesitamos avanzar de lo que estamos viendo hoy, que sería una suerte de ecosocialismo romántico, utópico, a lo que debería ser un ecosocialismo científico y de masas, un ecosocialismo con arraigo en la clase trabajadora y que no solamente le hable a grupos reducidos de la sociedad. Y hablando de estos imaginarios, justamente voy a unirlo con una pregunta que tenía acá, que vos hacia el final de Gobernar la Utopía mencionás como un archipiélago utópico de formas de resistencia frente a la vida bajo el capitalismo, ¿no? Orientado como a imaginar a otras formas de existencia. Entonces, yo te quería preguntar, cuando pensás en ese futuro, ¿qué imágenes se te vienen primero a la cabeza y cómo podría ser esta? Casi siempre hacemos este Una pregunta por sobre el imaginario. futuro anhelado. Claro. Bueno, ya es una pregunta compleja, ¿cierto? Porque, claro, es difícil hablar, digamos, de una imagen de futuro sin saber cómo va a ser ese futuro, pero yo creo que sí podemos pensar, digamos, una imagen, o digamos, quiero como pensar a través también acerca de lo que Engels argumenta en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde dice, digamos, no hay nada que podamos decir acerca de la familia en una sociedad postcapitalista porque no sabemos cómo va a ser esa sociedad, ¿cierto? Lo único que podemos decir acerca de la familia en una sociedad postcapitalista es de orden negativo, es decir, presupone la no subordinación de la mujer, ¿cierto? Y yo creo que podemos tomar un poco esa suerte de forma dialéctica y contradictoria de pensar el futuro para hacer el mismo argumento general acerca, digamos, de cómo puede ser esta sociedad por venir. Y yo creo que, considerando sobre todo que estamos entrando en una suerte de edad oscura, en donde estamos viendo una suerte de transición hacia formas, digamos, que rechazan la ciencia, que rechazan los ideales ilustrados. Esto es algo que podemos verlo tanto en la derecha, ¿cierto? Que obviamente o sea, una impugnación abierta de la ciencia, del conocimiento, de la filosofía, pero también de los ideales ilustrados. Y es un rasgo que también podemos verlo en sectores del progresismo de la izquierda que, digamos, siempre ven a la ilustración, digamos, como el villano o el progreso, ¿cierto? La libertad también como que rechazan este tipo de ideales. Yo creo que de alguna manera esta sociedad por venir tendría que ser científica, ¿cierto? Tendría que ser emancipada y tendría que ser reinventar lo que significa, digamos, la libertad y ser una sociedad libertaria en sí misma. Yo creo que como para englobar todo, creo yo, y he estado pensando mucho recientemente sobre esto, en cómo, digamos, la forma de la república es, digamos, podría servir o podría ser una especie de horizonte libidinal de deseo o de diseño institucional para poder diseñar esto, ¿cierto? Como volver a instalar fuertemente la idea de que debemos darnos una república, ¿cierto? Una república en donde básicamente el poder no esté en manos de un trono, ¿cierto? De tiranos del mercado, sino que esté encarnado en leyes justas, ¿cierto? Y además
en donde pueda haber una gestión científica y humana de los recursos en beneficio del bien común. Así que yo creo que obviamente es impensable la idea de una república democrática hoy en día en ausencia, digamos, o no en diálogo con la crisis climática planetaria, y por ende yo creo que la idea también de una república ecológica es un horizonte aún por construir, ¿cierto? Y la pregunta de cómo podría ser esta república ecológica, yo creo que va a ser una materia, digamos, o tendría que ser una materia de mucha discusión y pensamiento en el siglo XXI. Bueno, buenísimo. Y una última, Martín, porque lo mencionaste vos y para no dejarlo pasar, esto es lo del leninismo ecológico, así para decirlo brevemente, qué es lo que vos interpretás. Nosotros entendemos que hay una búsqueda ahí que surge desde algunos pensadores, movimientos, después de una primera onda de movimiento socioambiental más de punto de vista movimentista, pacífica, que no pensaba el lugar del poder. Otro momento con Andreas Malm y demás más pasando a romper cosas. A cómo volar un oleoducto, y después un nuevo giro a sí pensar la política. ¿Vos cómo interpretás, en pocas palabras, qué es o qué valor tiene pensar en términos del leninismo ecológico de vuelta en el 2025? Y con eso nos despedimos. Wow, una muy buena pregunta de cierre. Yo creo que es muy estimulante esa pregunta, ¿cierto? De cómo sería un leninismo ecológico, y concuerdo mucho con el diagnóstico de que primero, claro, estábamos en un movimentismo asambleario, ¿cierto? Sin vocación estratégica, etcétera. Se pasó, digamos, al ciclo, digamos, o digamos este otro polo de Malm, que es más como se ha llamado blanquismo climático, ¿cierto? Como esta cosa jacobina de sabotear y como de la acción directa, ¿cierto? Que uno también puede cuestionar, digamos, o el tipo de efectividad que pueden tener ese tipo de estrategias. Pueden servir para ciertas cosas en ciertas circunstancias, pero yo creo que el sabotaje por sí mismo obviamente no va a generar cambios de mayor como profundidad. Y yo creo que pasa la respuesta de que cómo podría ser o cómo podría verse un leninismo ecológico, pasa quizás por identificar cuáles son las dos características más relevantes del leninismo. Y yo diría que esas dos son, me aventuraría a hipotetizar, que esas dos son, por un lado, la unidad de acción de la clase trabajadora, y en segundo lugar, el desarrollo científico y planificado de las fuerzas de producción. Y la interconexión entre ambas, ¿cierto? Entonces yo creo que, por un lado, la idea, digamos, de la unidad de acción de la clase trabajadora es la idea de que básicamente la agencia política de la clase trabajadora no está dada, hay que construir formas organizacionales, hacer trabajo orgánico importante, hacer un programa de educación de masas, ¿cierto? El partido no solamente es una infraestructura para la conquista material del poder político, también es un instrumento de educación sentimental, ¿cierto? De inculcar nuevos valores, nuevas actitudes, nuevos sentimientos acerca de la sociedad por venir. Y yo creo que estas formas orgánicas distintas pueden generar una nueva vinculación nuestra con la naturaleza, ¿cierto? Y nuestro vínculo con la naturaleza, y tiene que hacerse a través de mecanismos de educación de masas, ¿cierto? Y en segundo lugar, el desarrollo científico de las fuerzas productivas. Yo creo que es muy importante volver a recuperar esta idea que era muy propia, digamos, de los marxismos occidentales, de construir la nueva economía, la idea de la edificación económica, ¿cierto? Yo creo que nuevamente en América Latina estamos en la tendencia, digamos, primitivista, como de rechazar cualquier tipo de discusión acerca de industria y sectores estratégicos, o bien, digamos, la tendencia más progresista que ha llegado al poder de redistribución solamente, abandonando la idea de la edificación económica. Yo creo que la tarea en este momento es superar el modelo primario exportador, que está generando un nivel de destrucción ambiental gigantesca, ¿cierto? Y eso implica un debate acerca del desarrollo científico y tecnológico, ampliar las capacidades de producción, de la productividad del trabajo, y no, digamos, de la explotación de la naturaleza. Entonces, conjugar esas dos dimensiones, ¿cierto? Unidad de acción y desarrollo científico de las fuerzas productivas, es, digamos, un camino importante para poder pensar lo que podría ser un leninismo ecológico. Bien.
Bueno, buenísimo, Martín. Volvemos a recomendar la lectura de Gobernar la Utopía, y también hay distintos artículos subidos en redes que también cuando subamos esta nota los vamos a etiquetar y difundir. Y te agradecemos muchísimo por haberte sumado a esta nueva edición y bueno, si algún día andás de este lado también juntaremos presencialmente. Así que un saludo. Sí, bueno, Sofía y Nicolás, muchas gracias en verdad por la invitación. Nuevamente reitero que admiro mucho, digamos, lo que ustedes están tratando de hacer, y creo que es importante, es un momento para pensar regionalmente y activar redes y canales y circuitos de comunicación. Así que hablemos, o sea, yo estoy súper contento de que podamos seguir la conversación de distintas formas en el futuro. Así que agradezco mucho la invitación y el espacio. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con una nueva entrevista, ahora con Marco Filardi, que él es abogado, activista de derechos humanos y también por la soberanía alimentaria. Es parte, impulsa la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y es también impulsor del Museo del Hambre, donde ustedes que nos siguen a nosotros acá seguro habrán visto un montón de actividades que se convocan ahí y que lo tienen entre uno de sus organizadores a Marcos, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Marcos, por sumarte. Sí, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Una primera pregunta que siempre tratamos de arrancar para ubicarnos es hasta biográfica, en el sentido, en tu caso, de que quizás, entendemos, empezaste estudiando y recibiéndote de abogado, y cómo fue que saltaste seguramente de esas preocupaciones a la preocupación también por el modelo alimentario, la cuestión de la alimentación, la soberanía. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en realidad yo llego a la abogacía ya con la inquietud vinculada a la cuestión alimentaria. Ahí va. De hecho, esto se remonta a cuando yo era muy pequeño, yo tenía 5 años y tengo todavía el recuerdo muy vívido, muy marcado en la piel, de esa hambruna etíope, ustedes recordarán, ¿no?, que mató a 1 millón de personas en 1984, 1985, cuando yo tenía 5 años, y veía en las imágenes del televisor esos niños de la misma edad que yo que se morían frente a las cámaras de televisión por no tener nada para comer. Entonces, es ese recuerdo vívido que me ahijonó desde entonces y que me llevó a tener esta inquietud más que nada por el hambre como problema político, la hambruna como cuestión social crítica, y eso me llevó a sumergirme en la carrera de Derecho, buscando, como tantas herramientas ahí desde el ejercicio de la abogacía para transformar esa injusticia social. Y tempranamente, ya estudiando abogacía, puse el ojo en los derechos humanos en general y justamente en el derecho humano a la alimentación adecuada en particular. Y después de recibirme de abogado, justamente tuve la ocasión de viajar en ese momento a África, a 18 países, en eso que llamé la ruta del hambre, porque fui justamente a los países donde la desnutrición aguda afecta a una mayor parte de la población a nivel global, tratando de justamente darme respuesta a esa pregunta existencial que me acompañaba desde entonces. Entonces, por ahí viene mi interés a la cuestión alimentaria en general, al hambre, como decía antes, y luego ya cuando volví de ese viaje por África es que fue justamente Miriam Gorban, ¿no?, una referenta de todas y todos de la soberanía alimentaria en nuestro país, que, como ustedes saben, hace muy poquito pasó a la inmortalidad, la que me abrió los ojos a este paradigma de la soberanía alimentaria. Así que fue un poquito ese mi camino, mi recorrido para llegar a la soberanía alimentaria como paradigma. Nos pareció interesante tu planteo de que si aplicamos conciencia y conocimiento a un acto tan cotidiano, ¿no? Muchas veces automatizado de comer, lo tornamos un acto político. ¿Vos cómo podrías desarrollar eso? Sí, efectivamente, porque la alimentación es un producto de nuestras relaciones sociales, pero al mismo tiempo produce relaciones sociales. Entonces, es un hecho social total, todas las categorías sociales, ¿no? La clase, el género, la situación socioeconómica, el origen nacional, la situación social, cultural, atraviesan el plato. Y como vos bien señalabas, de tan repetido que tiene lugar, para quienes, reitero, tenemos la fortuna de comer 1, Sí. 2, 3, 4 veces por día, se torna opaco. Es decir, no nos detenemos a pensar
¿Qué es eso que nos llevamos a la boca? ¿Cuáles son las cadenas, ¿no?, que hay detrás de eso en términos de producción, de distribución? De eso que al final de cuentas es tan íntimo porque al tragarlo se incorpora a nuestro cuerpo y llega a cada una de nuestras células, ¿no? Entonces, es tratar de arrojar un poco de luz a ese evento opaco, ese evento tan íntimo como es el evento alimentario, y convertirlo justamente en un acto consciente y en un acto político, porque justamente es el resultado de estas relaciones sociales y es muy importante traerlas a la luz porque perfectamente pueden ser otras. Entonces siempre decimos, ¿no? Si yo a la hora de procurarme el siguiente almuerzo me como un ultraprocesado producido por la industria alimentaria concentrada que viene de la cadena del agronegocio, tengo que saber que estoy alimentando ese sistema agroindustrial dominante con todas sus consecuencias, todos sus impactos, todas sus llamadas externalidades. Y por el contrario, unido de ese acto de alimentación consciente, de ese acto de alimentación con carácter político, procuro mi almuerzo de un nodo, ponele de la UTT, ¿no?, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, en mi barrio, alimento la agroecología, alimento la economía social y solidaria, alimento otro sistema alimentario basado en la agroecología y la soberanía alimentaria. Entonces, esa es una dimensión importante que como acto político tenemos que ejercer porque envía señales al sistema en el que vivimos, envía señales al mercado, entre comillas, que signa nuestra parte de nuestras relaciones sociales y al mismo tiempo abona a la construcción de esta conciencia individual y colectiva que nos permite luego dar otros pasos, ¿no? Porque yo no creo que todas las dimensiones del sistema alimentario se transformen solamente con nuestros actos individuales de consumo. Esa es una dimensión importante que hay que ejercer, pero eso también nos ayuda a munirnos de conciencia para dar otros pasos, ¿no? Para unirnos con otras, con otros, para luchar con otras y otros, para la transformación justamente radical de este sistema alimentario. Está buenísimo. Recién mencionabas los ultraprocesados, ¿no? Y nos lleva a otra pregunta que teníamos ahí vinculada, más de la propia realidad de nuestro país, si bien es un fenómeno mundial, que es que el tema en sí de los transgénicos, de los agrotóxicos, ¿no? Que desde que se aprobó la segunda mitad de los 90 el avance de este tipo de tecnologías ha avanzado bastante masivamente. ¿Y cuáles son las consecuencias que vos ves de la implementación de este tipo de tecnologías? ¿Cómo afectó tanto a la salud, la alimentación y a la propia vida en el campo, ¿no? De hecho, el año que viene se van a cumplir 30 años de esto que llamamos modelo agronegocio transgénico o sistema agroindustrial dominante a base de transgénicos. Y Argentina no es un país como cualquier otro en el escenario global, sino que es el país que tiene el triste privilegio de haber sido la puerta de entrada de esos transgénicos que se aprobaron meses antes en Estados Unidos, en América Latina, ¿no? Y siempre es oportuno recordarlo, y lo vamos a recordar muy fuertemente en marzo del año que viene. La soja transgénica llamada RR1, ¿no?, por sus siglas en inglés, resistente al glifosato, con la marca comercial Roundup de Monsanto, con tecnología de Monsanto, se introdujo en Argentina, en primer lugar, con una autorización administrativa que fue escandalosa, como ustedes bien saben, aprobada administrativamente por Felipe Solá, sin tener estudios de salud, del impacto que podía tener esa liberación de una tecnología sin precedentes en el ambiente, en la salud. En menos de 3 meses, en ese tórrido verano de 1996, sin siquiera tomarse el trabajo de requerir un dictamen jurídico que llegó después de esa aprobación, ¿no? Y así se introdujo esa tecnología que se expandió por nuestro país y de manera ilegal, clandestina y por contrabando fue colonizando también los campos de nuestros países vecinos, como Bolivia, como Paraguay, como Uruguay, como Brasil, dando lugar a lo que luego la empresa Syngenta, que es hoy la corporación global más importante en términos de venta de agrotóxicos, hoy del Estado chino, que compró a Syngenta, que era de origen suizo, llamó a nuestra región del cono sur de nuestra América Latina la República Unida de la Soja, ¿no? Esta forma de ameba, ameboidal, donde en ese momento tenía lugar la producción de 50 millones de hectáreas de soja transgénica resistente a herbicidas destinada a la exportación. Y ese modelo que se inaugura en América Latina, como decía, con esta autorización de Felipe Solá en el año 96, no se detuvo nunca. Entonces hoy tenemos una verdadera política de Estado en Argentina que sostiene este modelo de agronegocio transgénico. Todos los gobiernos de distintos signos políticos que hemos tenido desde el 96
a esta parte, han autorizado distintos eventos transgénicos. Al día de hoy tenemos 105 eventos transgénicos aprobados en nuestro país por todos los gobiernos políticos, por todos los gobiernos que hemos tenido, y la mayoría de esos 105 eventos transgénicos, yo diría casi 95 de esos 105 eventos transgénicos, han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de agrotóxicos, ¿no? Desde la primera soja, que como les contaba antes, era resistente al glifosato, todos los demás eventos han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de otros herbicidas o incluso de generar su poder insecticida. ¿Y esto qué trae aparejado? La otra pata de este modelo, que es el uso intensivo de los agrotóxicos. Claro. Que si bien los agrotóxicos ya se usaban en nuestro país desde la llamada primera Revolución Verde, a partir de los años 60, lo cierto es que de la mano de estos transgénicos diseñados específicamente para tolerar la aplicación de agrotóxicos, se ha multiplicado el uso de los agrotóxicos, por ejemplo, en nuestro país en un 1500%, ¿no? Y esto tiene que ver con que el avance del cultivo de esos transgénicos hoy ocupa, ponele, el 80% de la superficie cultivada en nuestro país, y son todos eventos transgénicos tolerantes a distintos agrotóxicos. Entonces, ha aumentado exponencialmente el uso de los agrotóxicos. En cuanto, bueno, estimaciones oficiales hablan ya de 600 millones de litros de agrotóxicos por año. Esto nos sitúa en el país que tiene el triste privilegio también de ser el que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo. Claro. De más de 7.000 formulados comerciales distintos, ¿no? Estamos hablando del glifosato, pero el glifosato es un herbicida no selectivo, el más usado de todos, pero es uno de tantos herbicidas que se utilizan, es uno de tantos insecticidas que se usan, es uno de tantos acaricidas, de tantos fungicidas que se usan. 7.000 formulados comerciales en una cantidad de 600 millones de litros que se pulverizan sobre nuestras cabezas, vía aérea, vía terrestre, en todos los rincones de nuestro país, y que, sobre todo, generan grandes impactos, en primer lugar, en quienes tienen que manipularlos cotidianamente, los trabajadores rurales, y en los pueblos fumigados que conviven cotidianamente con las fumigaciones con agrotóxicos. Ahí que vemos un aumento de los cánceres, porque muchos de esos productos son cancerígenos, entre ellos el conocido glifosato. Vemos hasta una media de 3 veces la media nacional de cáncer en los pueblos fumigados. Esto es un estudio de la Universidad Nacional de Rosario. Un aumento de las enfermedades neurodegenerativas, porque muchos de los productos son neurotóxicos y también son liposolubles, entonces se adhieren al tejido graso, como es el cerebelo y el cerebro, y terminan generando enfermedades del cerebro, como el Alzheimer, el Parkinson, el autismo. Tenemos también aumento de los trastornos endocrinos, explota el hipotiroidismo en los pueblos fumigados, y de la mano de esa alteración hormonal hay trastornos de fertilidad, tanto masculinos como femeninos, y abortos espontáneos, ¿no? Parejas que no pueden concebir como consecuencia de esa disrupción hormonal. Como si esto fuera poco, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, enfermedades oculares y malformaciones, porque muchos de estos productos son teratogénicos, es decir, que generan alteraciones celulares que desembocan en malformaciones, ¿no? Hay estudios, como ustedes saben, en nuestro país que revelan que si uno está dentro de un radio de 1095 metros de fumigación terrestre con agrotóxicos, desemboca en la posibilidad de tener un daño genético que va a concluir en un cáncer, ¿no? Entonces, por eso los pueblos fumigados se organizan colectivamente para resistir la pulverización con agrotóxicos, una mínima de 1095 metros, pero sabemos que una vez que estos agrotóxicos se introducen al aire son de imposible control ulterior. Entonces, por eso pueden terminar en la Antártida, como los encontramos, o a miles de kilómetros de donde son aplicados por vía de las llamadas derivas secundarias y terciarias. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que no es solo un problema de los pueblos rurales fumigados, donde viven de 12 a 14 millones de personas en nuestro país que se están enfermando y están muriendo como consecuencia de este sistema agroindustrial dominante, es decir, estamos sometiendo a nuestros pueblos a condiciones de vida que han transformado su modo de vivir, de morir y de enfermar en los territorios, sino que esto también nos afecta en las ciudades, estemos donde estemos, porque estos agrotóxicos están en el aire que respiramos en mayor o menor medida, en el agua que bebemos, estemos donde estemos en mayor o menor medida, y en los alimentos que comemos, en prácticamente todos los alimentos que comemos. Entonces, estemos donde estemos, en la mismísima ciudad de Buenos Aires o en Aviateray, en Chaco, vamos a estar expuestos a estos agrotóxicos. Somos un gran pueblo fumigado de 47 millones de habitantes, y si tuviéramos dudas de si están presentes en nuestros cuerpos, todos los estudios que la ciencia digna realiza los encuentra. ¿En dónde? En cabello, en cordón umbilical, en leche materna, en placenta,
en materia fecal, en orina, en sangre, donde quiera que los buscamos, los encontramos. Sin ir más lejos, un estudio de hace unos años llamado Estudio Sprint reveló que el 100% de las muestras realizadas en Argentina, con la mejor tecnología disponible a nivel global, reveló que tenían presencia de glifosato y otros agrotóxicos en el polvo de hogares, en materia fecal, es decir, ubicuos, sí, omnipresentes en cada una de las matrices ambientales y en consecuencia en nuestros cuerpos. Entonces, este sistema que se impuso, ¿no?, con la promesa de alimentar al mundo, no cumplió con su promesa, porque el hambre del mundo no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado, y ha aumentado incluso en nuestro país, que es hoy el tercer país productor mundial de transgénicos después de Estados Unidos y de Brasil. Y no solamente no ha disminuido el hambre del mundo como prometió, sino que ha empeorado la calidad de la alimentación de nuestra población, porque ha homogeneizado la alimentación con este producto estrella del sistema agroindustrial, que es el ultraprocesado, y encima envenenando el plato con toda esta carga de agrotóxicos que generan enfermedades tanto en el campo como en la ciudad, y enfermando, por supuesto, a las poblaciones expuestas directamente a las fumigaciones con agrotóxicos, como decíamos recién. Y no solamente ha hecho esto, sino que también se ha cargado a los polinizadores, los que dependen del 70% de nuestros alimentos para existir, ha destruido los bosques, selvas y humedales para ampliar la frontera agrícola de este modelo de agronegocio transgénico, ha desplazado la agricultura familiar campesina indígena y obligado a gran parte de la población rural a migrar a las grandes ciudades para hacinarse en las grandes ciudades, ha generado emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática que estamos viviendo, porque el sistema agroindustrial es el gran responsable en su conjunto de estas emisiones si analizamos todos los eslabones de la cadena, y profundizó un modelo que es absolutamente petróleo dependiente, porque en cada uno de sus eslabones consumimos petróleo y gas, desde los fertilizantes sintéticos, que son derivados de combustibles fósiles, a los agrotóxicos, que también lo son, a la maquinaria agrícola alimentada con combustibles fósiles, y el ultraprocesado empaquetado producido con combustibles fósiles, enfriado con combustibles fósiles, trasladado con combustibles fósiles y también empaquetado con combustibles fósiles. Entonces, en cada uno de estos eslabones vemos cómo la industria del petróleo y del gas, responsable de la crisis climática, como gran responsable, factura y sigue facturando, ¿no? Y en alianza con la industria química, que es un oligopolio de 4 actores, en alianza con la industria semillera, que son los mismos actores que te venden la semilla resistente a los agrotóxicos, te venden el agrotóxico, en alianza con el sector de los fertilizantes sintéticos, derivados de combustibles fósiles, y en alianza con la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, los mismos actores que introducen los factores de enfermedad son los que luego tratan crónicamente esas enfermedades. Tomamos, por ejemplo, el ejemplo de Bayer. Bayer es la empresa líder en la venta del glifosato, que era de Monsanto, el Roundup, pero al mismo tiempo es la empresa líder en venta de quimioterápicos, que tratan crónicamente esos cánceres. Entonces, claro, el núcleo del capitalismo global sostiene este sistema agroindustrial dominante, que nos está enfermando, que nos está matando, que nos ofrece una pobrísima alimentación a nivel global, y que destruye nuestros bienes comunes y contamina el aire, el agua, el suelo de nuestros territorios, ¿no? No, esto es gravísimo, y en el contexto de todo lo que vos estabas comentando, hace poquito mandaron entiendo que es un proyecto, ¿no?, al Congreso, para poder como reducir, ¿no?, a 10 metros, si no me equivoco, de distancia de fumigación a los pueblos. Y te pregunto, ¿qué pensás sobre esto y cómo ves las luchas que vamos a tener que dar por delante por la soberanía alimentaria? Esto es directamente criminal, como ustedes bien señalaron. Sí. 30 diputadas, diputados de distintos bloques presentaron un proyecto de ley con el pomposo nombre de proyecto de ley de buenas prácticas agrícolas, que suenan bonito, ¿no? Bueno. Porque ¿quién podría estar claro. en contra de una buena práctica agrícola? Pero detrás de ese nombre tan bonito se esconde este oligopolio químico, ¿no? Bayer, que compró a Monsanto, Syngenta, que como dije hoy es el Estado chino, Dow, que se fusionó con DuPont y hicieron Corteva, y BASF, que es de capitales alemanes. Ese oligopolio químico que detenta el control de las semillas, los agrotóxicos y los transgénicos, son los que empujan acá en Argentina bajo una pomposa red de buenas prácticas agrícolas, junto con actores gubernamentales como el INTA y demás, este proyecto, que realmente es escandaloso, realmente es criminal, porque que en este contexto, con lo que acabamos de escribir recién, quieran autorizar como piso mínimo ambiental
fumigaciones terrestres o de drones, ¿no?, a 10 metros y fumigaciones aéreas a 45 metros es realmente una burla a los pueblos fumigados, es realmente criminal, ¿no? Y menciono específicamente el tema de los drones, porque ustedes recordarán que ya en el mes de mayo, en esta política de desregulación, Sturzenegger avanzó con una resolución que desregula el uso de los drones con finalidad agrícola, y esto significa que está permitido hoy pulverizar agrotóxicos con drones. Por eso la necesidad de establecer una distancia mínima, y esa distancia mínima estos diputados y diputadas la querían establecer en 10 metros. Fíjense lo que es esto, ¿no? Incluso hubo una convocatoria de la que íbamos a participar desde la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados, que luego se suspendió, y básicamente íbamos a ir a decirle a las diputadas y los diputados que hablar de 10 metros era sencillamente de la puerta del salón en que esas diputadas y diputados se iban a reunir, ¿no? Claro. Toda la evidencia científica, libre de conflictos de interés, aportada por la ciencia digna, revela un poco lo que decía antes, ¿no? Estudios de la doctora Delia Iazza de la Universidad de Río Cuarto de personas sometidas en un rango de fumigación terrestre a 1095 metros tienen daño genético, con lo cual menos que esto ningún pueblo fumigado puede aceptar. Hace unos años hemos tenido un proyecto de ley de presupuestos mínimos de aplicación de agrotóxicos presentado por el diputado Leo Grosso, que ahí establecía una prohibición de las fumigaciones aéreas y una distancia mínima de fumigaciones terrestres de 1500 metros, de cursos de agua, de zonas urbanas, de escuelas rurales, de producciones agroecológicas. Y ahí muchas organizaciones de pueblos fumigados brindaron su apoyo a ese proyecto porque claramente corría la vara como piso mínimo ambiental federal. Esto que se presentó ahora es realmente escandaloso, es realmente criminal, y nos tenemos que organizar colectivamente con todos los medios a nuestro alcance para frenarlo como hemos intentado hacerlo hasta ahora, y vamos a seguir profundizando la lucha en las calles y también en la Cámara de Diputados para evitar que esto se concrete. Si bien no va a modificar las legislaciones provinciales y las ordenanzas municipales que tenemos, marca una señal desde el Estado Nacional de que el piso mínimo es ese. Y ese piso mínimo nosotros no lo podemos aceptar bajo ningún punto de vista, sino que por el contrario tenemos que seguir peleando, como se viene peleando a nivel municipal, provincial y nacional, por alejar los venenos y llegar finalmente a la prohibición, ¿no?, de todos los venenos que se utilizan en nuestra producción agrícola. ¿Y esto es una quimera? No, claramente no es una quimera. Hay una salida al uso de los agrotóxicos, que es la agroecología, y la agroecología demostró ser y demuestra ser eficaz en todos los cultivos, en todas las zonas, lo urbano, lo periurbano, lo intensivo, rural y extensivo, para todos los cultivos en todas las zonas del país. Entonces, no podemos seguir admitiendo que se siga usando esta carga de venenos que nos están enfermando, nos están matando y están destruyendo nuestros bienes comunes naturales en beneficio de una oligarquía, de un oligopolio químico, de un cartel químico que se hace escandalosamente rico con este sistema, ¿no? Bien, ya está en el panorama. Respondiste la pregunta que teníamos a continuación para hacer, y ya para ir cerrando. Marcos, solo para cerrar, que nos comentes el Museo del Hambre. Cómo nació como iniciativa, qué es, y cómo invitamos a la gente a que también lo conozca. Bueno, el Museo del Hambre es un espacio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, que se llama así porque la apuesta política y simbólica de este espacio es que colectivamente convirtamos al hambre en un objeto de museo. En esto vuelvo un poco a la inquietud que me acompaña desde chico, ¿no?, y me sigue desvelando porque lamentablemente mientras estamos conversando, gran parte de nuestra humanidad compartida está mal comida, tenemos hambrunas en distintos lugares de nuestra casa común, y nuestro país sigue, sin ir más lejos, en emergencia alimentaria hace ya más de 24 años, ¿no? Entonces, hoy más que nunca hablar del hambre como problema político, y que tenemos absolutamente todo para encerrarlo de una vez y para siempre en un museo y no encontrarlo más afuera como lo estamos encontrando hoy. Y esa es un poco la apuesta política y simbólica del museo, que al mismo tiempo es un museo vivo, un espacio de encuentro, de lucha por la soberanía alimentaria, porque estamos convencidos que si construimos el poder popular para materializar ese paradigma de la soberanía alimentaria, vamos a garantizar que todas y todos estemos adecuadamente alimentados y que el hambre quede recluido de una vez y para siempre en un museo. El museo abrió sus puertas hace ya 8 años, un 1 de agosto, Día de la Pachamama, el Día de nuestra Madre Tierra. Buscamos simbólicamente abrirlo ese día. Y de 2017, que ustedes recordarán, día de la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Entonces la memoria de Santiago nos acompaña desde el día 1 en el museo, de alguien que en definitiva se solidarizó
con nuestros pueblos originarios en defensa legítima de su derecho al territorio, ¿no? Que murió en consecuencia. Y fue asesinado en consecuencia, ¿no? Entonces, es un espacio de encuentro, de lucha por la soberanía alimentaria, que desde el arte, desde las muestras artísticas, desde los cines debates, desde las presentaciones de libros, desde una biblioteca popular, desde un albergue transitorio de semillas, buscamos justamente congregarnos, reunirnos, encontrarnos en pos de la construcción de ese otro paradigma. Entonces, siempre decimos que facilitamos el espacio para la construcción colectiva. Lo más gratificante en estos 8 años de construcción colectiva es que ya el espacio está apropiado socialmente por varios colectivos, por varias asambleas que siempre que quieren compartir algo saben que cuentan con el espacio para poder hacerlo, y de eso se trata, ¿no? De poder seguir abonando a la construcción de ese poder popular, a tejer redes para la transformación sistémica en última instancia, ¿no? Bien. Bueno, Marcos, te agradecemos un montón esta conversación, estuvo súper interesante. Y muy bien explicado, porque nos pasa que queremos compartirlo muchas veces a gente que tal vez no está tan interiorizada, y estuvo muy buena la explicación. Sí. Así que, bien, te agradecemos y nosotros cerramos así el programa. Así que ¿Cerramos el programa? De una, sí. ¿Me bajás la persiana? Bueno. Sí, ya es suficiente. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes realmente, y quedo a disposición para siempre que quieran conversar de estos temas. Bien, buenísimo. Muchas gracias, sí. Bueno, y nos vemos en el próximo Agitando la Colmena. No me digas que llegaste hasta acá sin ponerle me gusta a este video o dejarnos un comentario. Pero bueno, también nos puedes seguir en @ambienteenlucha en Instagram, y de paso, ya que estamos, le vamos a agradecer al equipo de Bus que siempre nos banca, que ellos son Way Multistreaming. Nos vemos la próxima.